De este instante. Tenemos Así ya... es, se trata del abogado constitucionalista Andrés Cervantes. Él nos va a hablar acerca de la acción de inconstitucionalidad sobre las judicaturas especializadas en materia constitucional. Bienvenido, abogado Cervantes, a este su espacio, Voces y Opiniones. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días con todos. Encantado de acompañarles. Gracias, abogado. Este tema es bastante especializado, ¿no?, en materia jurídica, para que nuestros oyentes puedan entender un poco de qué se trata. Sabemos que hay una acción de inconstitucionalidad, ¿no?, específicamente sobre las judicaturas. Cuéntenos un poco más, así a manera didáctica, para quienes nos están escuchando desde diferentes partes del país y también del exterior puedan entender acerca de este reclamo. La ciudadanía tiene que recordar que el 21 de abril del 2024 fuimos a un proceso de referéndum para modificar la Constitución, y entre los cambios que fueron aprobados con alrededor del 59% de votos favorables estaba el crear jueces constitucionales especializados. Antes de que se apruebe esta reforma a la Constitución, cualquier juez de cualquier territorio, digamos, sin una especialidad específica, podía conocer garantías jurisdiccionales como acciones de protección, habeas corpus, habeas data, acceso a la información pública, que son garantías creadas por la Constitución para defender los derechos más básicos que tienen las personas. Ahora, con esta reforma, lo que se plantea es que existan jueces que tengan una formación específica en materia constitucional, de tal forma de que podrían brindar, en teoría, un mejor servicio de administración de justicia. Pero tiene también sus partes no tan positivas de esta reforma. ¿Cuáles son justamente esas partes no positivas? Bueno, en primer lugar, que a la ciudadanía se le consultó si deseaba tener un juez especializado para resolver conflictos constitucionales, y la ciudadanía respondió que sí. Lo que sucede es que el Consejo de la Judicatura ha emanado una resolución, que es la 625, que es la que se está impugnando por inconstitucional, porque esta resolución crea unidades judiciales distritales y unidades judiciales para determinadas provincias. ¿Qué significa esto? Significa que antes, si uno tenía algún problema, como puede ser la necesidad de presentar un habeas corpus, una medida cautelar o una acción de protección, podía acudir al juez más cercano de su domicilio, que podía ser un juez multicompetente, un juez que, por la baja carga procesal que existe en ese cantón, pues maneja temas penales, civiles, de familia, es decir, un juez todoterreno, para graficarlo. Pero ahora, también por un tema presupuestario, lo que ha decidido el Consejo de la Judicatura es que, por ejemplo, existan pocos jueces constitucionales para que abarquen más territorio. Le voy a poner un ejemplo bastante sencillo. En el caso de Guayas, se va a crear una unidad judicial distrital especializada que va a conocer los casos en primera instancia de todo Guayas y de toda Santa Elena. Y ese juez o esos jueces constitucionales van a estar situados en la ciudad de Guayaquil. Es decir, que si hay un problema, por ejemplo, de tipo constitucional en Olón, en Montañita o en Playas, pues va a tener que trasladarse el usuario hasta la ciudad de Guayaquil. Y algo similar sucede también, por ejemplo, en Galápagos. Para Galápagos, la unidad judicial constitucional va a estar en Puerto Vaquerizo Moreno. Eso significa que si cualquier persona de otra isla tiene un problema constitucional, va a tener que trasladarse hacia Puerto Vaquerizo Moreno. Entonces, un poco el argumento que presentan los accionantes de esta demanda de inconstitucionalidad es que se están creando barreras geográficas para poder acceder a la justicia. Interesante, Andrés, un saludo, gran amigo y colega Andrés Cervantes. Andrés, tú como especialista en Derecho Constitucional, ¿crees que de alguna manera estas nuevas unidades especializadas de materia constitucional estarían socavando principios como el acceso a la justicia o a la tutela judicial efectiva que en teoría están garantizadas por la Constitución? Hay un antecedente que es bastante interesante. La Corte Constitucional ya se pronunció en el año 2022 en un caso análogo. El Consejo de la Judicatura creó mediante resolución las unidades judiciales
anticorrupción para juzgar delitos únicamente en la ciudad de Quito, ¿no? Delitos pues que tienen cierta trascendencia, un narcotráfico, el lavado de activos. Y también se presentó en esa época una demanda de inconstitucionalidad diciendo más o menos lo mismo, que se estaba incurriendo en una discriminación, que se dificultaba el acceso a la tutela judicial efectiva, pero la Corte Constitucional terminó desestimando la demanda porque hizo una especie de examen de proporcionalidad, ¿no? Vio si existía una justificación, si era una medida razonable, si era pues idónea para el fin que se estaba buscando, y creo que la defensa del Consejo de la Judicatura va a ir en el mismo sentido en esta ocasión. El argumento es algo razonable y hay que exponer las dos caras de la moneda, ¿no? Guayas y Pichincha concentran el 45% de todos los casos constitucionales que existen en el país. Y hay provincias que en cambio prácticamente no tienen litigios constitucionales. Y el argumento del Consejo de la Judicatura es que no hay necesidad o carga procesal mínima suficiente como para crear jueces constitucionales a lo largo de todo el país. Y presenta un argumento económico también que me parece interesante, ¿no? Que es que crear 154 judicaturas para cubrir todo el territorio nacional cuesta más o menos 30 millones de dólares. En cambio, utilizar este modelo de distritos y de justicia constitucional localizada, pues cuesta solamente 10 millones de dólares, es decir, un tercio del costo de la alternativa. Y también plantean otro argumento que me parece también interesante explorar, que es que actualmente tenemos algunas herramientas como la posibilidad de presentar peticiones directamente en línea, la disposición de que las audiencias sean preferiblemente por medios telemáticos, y de esa manera el Consejo de la Judicatura dice es lo mejor que podemos hacer para cumplir con el mandato popular, ¿no? Pero, por supuesto, volviendo a la otra cara de la moneda, yo siempre estuve en contra de esta reforma constitucional, porque al final todo juez tiene que conocer sobre derecho constitucional, porque es la función de un juez en un Estado que se dice constitucional de derechos y de justicia, ¿no? Entonces, esa necesidad de especialización extra, pues la verdad no la veo. Claro, porque en teoría en todas las facultades de Derecho lo que nos dicen, creo que en el primer ciclo es la Constitución es vinculante, tiene que aplicarse, todos deberíamos conocer por lo menos los derechos fundamentales de la Constitución y el debido proceso, ¿no? Entonces, de alguna forma, sí es un poquito contradictorio. Yo también coincido con Andrés Cervantes. Y una pregunta también, lo que mencionabas, ¿no? Estas nuevas unidades judiciales a través de distritos, ahora aparentemente el Consejo de la Judicatura quiere implementar tecnologías para hacer efectivas estas unidades, pero ¿no se estaría elitizando en cierta forma esta justicia constitucional? Porque quienes tendrían dinero para transportarse a estos distritos son aquellos que podrían plantear sus acciones constitucionales, ¿no? O los que tienen acceso a Internet. Totalmente de acuerdo. Tenemos que recordar que en Ecuador existe primero analfabetismo, luego existe analfabetismo digital, pobreza en grado extremo, en la cual no todas las personas tienen acceso al Internet. Luego se va a producir un aumento en el costo de los servicios jurídicos, porque ahora los abogados que residen en lugares más alejados van a tener una especie de competencia no equitativa con los abogados que en cambio residen en la sede de la Unidad Judicial Constitucional. Y luego hay otro problema. La ley dice que cuando como juez te llega una causa constitucional, tienes que darle un trámite sumario y preferente a esa causa constitucional. Dejar de hacer tu trabajo como juez laboral o como juez de familia y dedicarte a llevar adelante la causa constitucional. Pero yo me temo que lo que va a pasar con este modelo de justicia distrital es que como ya nada es preferente, vamos a entrar a la misma lógica de los tribunales contenciosos administrativos. Y lamentablemente lo que puede llegar a pasar es que estos tribunales o estas unidades distritales constitucionales también terminen colapsando.
No, sí, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, veíamos la comparativa entre estas unidades anticorrupción que están en la ciudad de Quito. ¿Cómo han funcionado estas unidades especializadas anticorrupción? ¿Sí han logrado algún tipo de sentencia? ¿Se han logrado en disminuir el número de estos tipos de delitos de naturaleza corruptiva, por así decirlo? ¿O ha sido una obstaculización en cuanto a las investigaciones? Bueno, te voy a ser muy sincero. El área penal no es, pues, el área de mi expertise y por eso, pues, me abstengo un poco de opinar de cómo ha sido el funcionamiento, pero habría que verlo en cifras. Lo que te puedo decir es que todos los jueces de estas unidades judiciales distritales de lo constitucional empezarían con carga cero y además son jueces que deberían ganar el cargo por un concurso de méritos y oposición. Entonces, más allá de lo que pase con esta demanda de inconstitucionalidad en concreto, pues yo avisoro todavía un tiempo más hasta que esta medida pueda ser implementada. Algo que también es importante mencionar es que esta resolución 625 del Consejo de la Judicatura dice que año a año el Consejo de la Judicatura puede evaluar la necesidad de ir creando nuevas unidades constitucionales conforme lo demande la necesidad, la carga procesal, el nivel de litigio en los cantones. Entonces tampoco es algo que esté escrito en piedra. Pero veamos lo que decide la Corte Constitucional. 8 de la mañana con un minuto, 8 de la mañana con un minuto. Agradecemos al abogado Andrés Cervantes, constitucionalista. Sabemos que el tiempo apremia. Abogado, muchas gracias por haber compartido con nosotros este espacio de entrevistas. Importante, Francia, importante, Dianita, lo que nos acaba de comunicar y el análisis que se hizo con el abogado que es totalmente experto en este accionar de temas como y lo vamos a comprometer para hablar sobre la Totalmente. Constituyente. De una vez se nos desconectó, pero nos estará escuchando. Totalmente. Bueno, en este momento, antes de irnos a una pausa...